¿Cómo están? Bendecidos, qué bueno que están bendecidos en esta mañana, en este domingo. Como ya lo hemos estado viendo, la semana pasada comenzamos con un nuevo tema, con una nueva serie que lleva por nombre, ¿cómo se llama? El legado. ¿El legado de quién? El legado de Jesús. Hablamos que el legado es algo que se deja, es algo como una herencia, como un testamento que te dejan, pero que para saber qué es lo que te dejaron, para saber qué es lo que hay en ese legado, en ese testamento, pues necesitas leerlo, necesitas estar presente en el día de la lectura para que sepas qué es lo que Dios, lo que el que falleció te quiso dejar cuando él estaba en vida. Se tomó el tiempo para estar con su licenciado, con su apoderado, y decirle: mira, de todas mis propiedades, de todo lo que yo tengo, he decidido destinarlo de esta manera. Entonces hablábamos de que para saber qué es lo que nos dejó Jesús, tenemos que leerlo, tenemos que aprenderlo. Y es por eso que hoy vamos a ver cuál es el primer legado. ¿Ok? Dentro de todo lo que Jesús nos dejó, queremos saber cuál es el primer legado. Ahora, el primer legado que Jesús nos dejó tiene que ver mucho con lo que es la Trinidad. La Trinidad, estamos de acuerdo que está compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que estos tres son uno, ¿verdad? No podemos hablar de Dios, del poder de Dios, quitando alguno de estos tres. Los tres son uno, ¿verdad? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. De esto depende esa deidad, de esto depende nuestra fe, de esto depende nuestra esperanza. Entonces, el Padre decidió enviar a su Hijo para que muriera por nosotros, ya lo vimos la semana pasada, y pagar por nuestros pecados en una cruz. Eso es lo que hizo el Padre a través de Jesucristo por nosotros. Pero también leíamos que Jesús, antes de partir, anunció que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, el primer legado del cual vamos a hablar en esta mañana es el legado del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, la promesa que Jesús dejó a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. En Hechos 1 comienza Lucas hablando y redactando su carta, y dice, en la primera carta, que es la de Lucas, dice: yo escribí todo lo que Jesús hizo. Y todos los que hemos leído las diferentes cartas del Evangelio nos hemos dado cuenta que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan se redactan de una manera diferente. Muchas historias se entrelazan, pero cada escritor, cada autor le da una visión diferente a cada una de sus cartas. Entonces aquí Lucas en Hechos 1:1 comienza diciendo: en la primera carta yo les anuncié lo que Jesús había hecho. Y si ustedes leen el libro de Lucas, se van a dar cuenta todo lo que Jesús hizo. Pero ahora, en esta carta, se va a hablar de algo diferente. Ya no se va a hablar de lo que hace Jesús. En el libro de los Hechos se va a hablar acerca de lo que la iglesia comienza a hacer a través de este poder, de este primer legado que es el Espíritu Santo. Entonces, Hechos 1:8 nos lleva a la siguiente lectura que vamos a tener, y dice así. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Si tú tienes la versión Valera, perfecto, ok. Va a estar en las pantallas de igual manera. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta las confines de la tierra.
La semana pasada hablábamos de este versículo que cuando la palabra nos usa o usa el poder, es la misma palabra que se usó cuando el ángel habla con María y le dice que el Espíritu Santo vendría a ella y ella daría a luz. Es la misma palabra, es de la misma raíz. Entonces, cuando habla aquí el escritor de Lucas, de Hechos, y dice, el poder, vendrá sobre ti el poder, no es un poder externo, sino es un poder interno. Esto quiere decir que el Espíritu Santo va a habitar dentro de ti. El Espíritu Santo va a habitar dentro de ti para que las manifestaciones sean externas. Y todo se produce desde lo interno. Por eso la Biblia nos habla mucho acerca de qué hay en nuestro interior. Dice la Biblia que de lo que habla nuestra boca es de lo que hay abundancia en nuestro corazón. De lo interno sale lo externo. Ya no contamina tanto lo que entra, sino contamina lo que sale. Entonces, el propósito de Jesús es que nuestro corazón sea transformado. El propósito del Espíritu Santo es que nuestra mente sufra una renovación, un cambio totalmente en nuestra manera de pensar, y de esa manera va a cambiar nuestra manera de vivir. Y hablábamos también acerca del por qué la gente a veces no entiende lo que hacemos, porque para ellos dice la palabra que es locura. Entonces, el primer legado que Jesús prometió a sus discípulos es que vendría sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Es Lucas escribiendo, pero es Lucas escribiendo las palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos. Espérense aquí, quédense aquí, mientras viene a ustedes el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué nosotros vamos a tener ese poder? Porque hay una importancia en este versículo que Jesús deja a sus discípulos y dice, para que sean mis testigos. El poder del Espíritu Santo no es para que nosotros nos la vivamos de manifestación en manifestación. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos, ¿verdad? Hay una palabra que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Primeramente habla de las señales. ¿Cuáles señales? ¿Verdad? Y hay señales que se nos han dejado de por imponer manos, echar fuera demonios, orar sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice, estas señales seguirán a ¿quiénes? A los que creen en mi nombre. Pero nosotros hoy en día hemos invertido esta prioridad, o hemos invertido este orden que Jesús dejó. Ahora nosotros, como hijos de Dios, seguimos las señales. ¿Cierto o no es cierto? Díganme si me equivoco. Va a haber una campaña y preguntamos, ¿quién va a ir? ¿Por qué? Porque queremos seguir las señales. Vamos a otro lugar y decimos, ¿quién va a estar? ¿Por qué? Porque queremos seguir las señales. Nosotros hemos invertido este principio de estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Esas señales te tienen a acompañar a ti, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no ha venido sobre nosotros ese poder que vino sobre los discípulos. Ese es el detalle, que no hemos abierto nuestro corazón y no hemos estado dispuestos a esperar esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Jesús a través de Lucas escribe esta parte y dice, ustedes tienen que esperar. Ustedes tienen que estar esperando a que esto suceda. Entonces vamos a ir a continuación a Lucas 2, versículo 1 hasta el versículo 8. Y vamos a leerlo. Y dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos ellos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. Y empieza a mencionar muchos lugares del mundo. Y aquí estamos hablando de que el poder del Espíritu Santo vino sobre los discípulos. El poder del Espíritu Santo vino sobre los discípulos porque había sido una promesa de Jesús, que si ellos se mantenían unidos, que si ellos permanecían esperando la promesa, esta vendría. Y dice que llegó el día del Pentecostés. El día de la fiesta del Pentecostés, ellos estaban ahí, estaban unidos, cuando de repente dice que sopló un fuerte viento que llenó toda la casa. Y allí ellos empezaron a experimentar cosas que nunca habían vivido. Y a mí me impacta mucho cómo trabaja Dios. Porque fíjense, aquí estamos hablando de que vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas, comenzaron a hablar en lenguas. Y nosotros pensamos que las lenguas que se habla aquí son lenguas que nadie entiende, y no es así. Por eso me di la oportunidad de leer todo el texto donde dice que hablaban en lenguas. Dice, según el Espíritu les daba a que hablaran. 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y de muchas naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada quien los oía hablar en su propia lengua, en su lengua materna, o sea, del país donde venían. No eran lenguas nuevas, no eran lenguas inventadas, eran lenguas que ya existían bajo el cielo. Es como si yo ahorita me pusiera a hablar francés, ¿verdad? A duras penas hablo español, medio inglés. Imagínense que de repente me ponga a hablar francés y alguien por ahí sepa francés y diga: le estoy entendiendo lo que está diciendo. El detalle es que a veces nosotros hablamos cosas que no nos entienden. Por eso Pablo dice: ¿qué de edificación tiene esto? ¿Qué de edificación tiene esto si hay alguien que se para y habla en otras lenguas, pero no hay nadie que le entienda? La edificación está en lo que tú vas a entender. El Espíritu Santo va a hablar a través de ti, pero para que los demás entiendan qué es lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, voy a este punto. ¿Cómo trabaja Dios? Fíjense, no es la primera vez que Dios obra en algo similar, pero en sentido contrario. A ver si me explico. Muchos, si nos vamos al libro de Génesis, nos vamos a encontrar con que había un pueblo que estaba unido y que quería hacer una torre, y esa torre querían que llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Cómo la conocemos esa torre? Como la torre de Babel. ¿Qué sucedió cuando estaba este pueblo creando esta torre? Dice Dios que miró la maldad del hombre y que se habían puesto de acuerdo, estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, tenían lo mismo, pero para lo malo. Y dijo: los voy a confundir. Y dice que descendió y confundió su manera de hablar los unos con los otros, de tal manera que ya no se entendieron. Confundió las lenguas para que no se entendieran, porque su unidad, su mismo sentir, su mismo pensar iba hacia lo malo. ¿Cuál era lo malo? Querer ser semejantes a Dios. Ahora, en el día del Pentecostés sucede esta situación a la inversa.
están juntos, están unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, viene el Espíritu Santo y dice que empieza a postrarse encima de ellos como fuego y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Qué sucede cuando hablan en otras lenguas? Que los demás empiezan a entender. Y dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso no son judíos? ¿Acaso no son de esta tierra? ¿Cómo es que hablan nuestro idioma y nosotros les podemos entender? Unidad, mismo sentir, perseverancia para lo bueno. ¿Se fijan? Entonces la unidad, la perseverancia, el mismo sentir, el mismo pensar va a hacer que Dios haga algo. Depende de tu corazón. Algo triste que está pasando hoy en nuestra sociedad es que nuestra sociedad se está poniendo de acuerdo. Se está poniendo de acuerdo, están unánimes, están en un mismo sentir, pero para lo malo. Y la Biblia advierte y dice que hay cosas que son malas y se les van a llamar buenas, y a lo bueno se le va a llamar malo. Y nuestra sociedad hoy en día a lo malo le quiere llamar bueno. Y lo bueno que está escrito en la palabra de Dios es anticuado. Lo bueno que está escrito en la palabra de Dios ya no va de acuerdo a nuestros tiempos. Y quieren modificar, quieren hacer cambios, quieren cambiar nuestra manera de pensar. Cuando la palabra dice en Romanos que si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Pero tu manera de pensar tiene que ser cambiada por medio del entendimiento que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida. Entonces, Dios quiere cambiar nuestro entendimiento que estaba dado hacia lo malo para lo bueno. Pero el enemigo quiere cambiar el entendimiento que está dado hacia lo bueno para llevarlo hacia lo malo. Y hoy hay tantas leyes, hay tantas cosas que vienen a nuestras vidas que nos quieren decir, hey, espérate. Sí, dice que Dios creó hombre y mujer, pero hoy en tiempo eso ya no va. Hoy en día eso ya no va. Hoy en día ya los niños pueden decidir lo que quieran. Nos están llevando hacia lo incorrecto, pero están unidos, están en un mismo sentir, están en un mismo pensar, tienen una misma visión y están consiguiendo lo que quieren hacia lo malo. Y en esta porción bíblica nos enseña que Dios quiere que todo esto que es el Espíritu Santo nos lleve hacia que los demás entiendan lo que estamos hablando. Por eso todos los que estaban alrededor, que no les entendían nada ni sabían lo que estaba sucediendo, decían, hey, pero les entendemos lo que están diciendo. ¿Cómo es posible que les entendamos? ¿Cómo es posible que nuestra mente pueda captar lo que ellos están hablando? Es que el Espíritu Santo quiere que los demás entiendan lo que nosotros hablamos. Quiere que nuestras palabras sean audibles para aquellos que nos están escuchando, pero no solamente audibles, sino también entendibles. Ese es el legado, el primer legado que Jesús deja a sus discípulos. Que van a predicar, sí, que van a transformar vidas, sí, pero van a transformar y van a predicar con palabras que sean entendibles. Y es tiempo en que nosotros prediquemos y hablemos cosas que la gente entienda. Es tiempo que la gente sepa que Dios les ama aún a pesar de lo que están haciendo. Pero Dios ama a esa persona, quiere que se transforme, quiere que tenga un encuentro con Dios, quiere que tenga una renovación de su entendimiento, así como nosotros la tuvimos en un día. Eso es lo que Dios quiere a través del legado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero a veces la gente no va a entender lo que están hablando. Y dice, nos vamos a saltar al 19. Bueno, desde el 18, yo sé que no se los di a los muchachos ahí, pero yo lo voy a leer.
En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. No, perdón, era desde el 13, ¿verdad? Sí, desde el 13, 2:13. Nos regresamos. Entonces, después de que pasaba todo esto, que la gente los oía hablar y que decían, están hablando en otros idiomas que nosotros alcanzamos a entender, dice en Hechos 2:13 que otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Lo que pasa es que están borrachos. Hay cosas que solamente suceden o que solamente se hacen cuando tú no estás en tus 5 sentidos. Por eso la Biblia nos habla acerca del embriagamiento, ¿ok? Por eso la Biblia nos advierte acerca de que no te embriagues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando te embriagas haces cosas que no son buenas y tu credibilidad disminuye. Estos hombres querían atribuir el poder del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos diciendo que estaban borrachos. Porque a una persona que está borracha es muy fácil de desacreditar. Aunque nuestra cultura dice que los borrachos y los niños dicen la verdad. ¿Qué tanta verdad hay en esto? Ustedes pregúntense. Pero una persona que está ebria no es considerada como alguien apta para dar un testimonio. Cuando llega a haber accidentes, cuando llega a haber pleitos legales y todo eso, y alguien llega en un estado de ebriedad, le dicen, no, su testimonio ahorita no puede contar. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia del alcohol. Y por eso la palabra de Dios nos dice, no se embriaguen. Y aquí puede entrar la división de decir, bueno, entonces ¿por qué dice que tomemos vino? ¿Por qué no? O sea, te dice que lo puedes tomar, pero que no te embriagues. Yo en lo personal nunca tomé cerveza, nunca tomé vino, ¿verdad? No batallé con eso. Lo puedes poner delante de mí y no me lo voy a tomar. Porque no es algo que se me antojó, o sea, nunca me gustó, nunca fue así como, o sea, no. Pero la Biblia dice que si eso que tú vas a tomar, que si eso que tú vas a comer, así sea un pedazo de carne, es ocasión de caer a alguien más, mejor no lo hagas. Y podemos entrar en muchos dilemas de estos que la gente quiere hacer solamente porque no hay una conversión realmente en su corazón. Yo me he encontrado con personas que me dicen, oye, pero ¿dónde dice la Biblia que no debo tatuarme? O ¿dónde dice? O sea, la Biblia no habla de quien se droga, ¿verdad? Y ellos quieren que un versículo bíblico diga, no te drogues. Como no dice la Biblia, pues me puedo drogar. Pero no es lo que diga exactamente la Biblia, sino que lo que tú sepas que es bueno y que es malo. Por eso Pablo dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no debes dejarte dominar por nada de eso. O sea, no todo te conviene. Aunque la Biblia explícitamente diga, no te drogues, sabemos que el drogarte es malo. ¿Qué es pecado? Todo aquello que te aleja de Dios. Pero nosotros queremos que hoy en día la Biblia nos diga en otra versión totalmente diferente, ¿verdad? La versión el adicto habla hoy o algo así, ¿verdad? No existe esa versión y creo que no va a existir. Por eso el Espíritu Santo hablaba a través de estos hombres, pero los que no entendían les querían decir, es que están borrachos, para desacreditar. ¿Por qué entra a este punto? Porque yo quiero que tú mantengas tu testimonio siempre firme, para que cuando se hable de ti digan, es que lo dijo conscientemente. Para que cuando alguien diga, es que alguien, voy a usarme, ¿ok? Cuando digan, Pedro lo dijo, sepan que Pedro no dice las cosas bajo la influencia del alcohol. Que Pedro las dice, no lo diciéndolas bajo la influencia de una sustancia química, de una droga.
para que no haya en mí algo que me desacredite. Estos hombres querían desacreditar a los discípulos. Y ¿sabes qué? Siempre va a haber gente que te va a querer desacreditar. De ahí es donde sale la famosa frase: ¿y eso qué son? Cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a querer desacreditar a lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Y qué esperan que hagamos, verdad? Que vivamos de una manera recta. Y eso es lo que Dios también espera de nosotros. Que vivamos de una manera recta, una manera diferente a la que vivíamos, para que no haya nadie que quiera venir a desacreditarte. Por eso la gente decía, es que ¿sabes qué? Se burlaban y dice que decían que estaban borrachos. Entonces Pedro, versículo 14, dice lo siguiente: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que está sucediendo lo que anunció el profeta Joel. Me encanta la actitud de Pedro. Me encanta la actitud de Pedro, que se levanta en medio de toda esta confusión, porque era una confusión. Aún a pesar de que entendían lo que estaban diciendo, estaban confundidos porque decían: ¿cómo es que ellos hablan mi idioma? ¿Cómo es que yo les puedo entender si ellos son de otra nación? En medio de todo esto, Pedro se levanta y dice: hey, yo quiero que todos ustedes escuchen lo que les voy a explicar. Yo quiero que ustedes escuchen lo que les voy a decir, porque no es que estén borrachos, son las 9 de la mañana. Y esto nos da para otro tema, ¿no? Las tradiciones judías de aquellos tiempos, en los cuales había tiempo para todo, ya lo sabemos. No podían estar borrachos a esa hora de la mañana. No podían, era imposible. Los judíos son muy metódicos en sus tradiciones, son muy metódicos y respetuosos en sus horarios. Entonces para ellos era imposible que estos hombres estuvieran borrachos o que hubieran ingerido cualquier sustancia alcohólica a esa hora. No era, ¿cómo se llama? No era una posibilidad. No había manera de que eso sucediera. Entonces Pedro les dice: pero yo quiero que ustedes me escuchen, porque les voy a explicar lo que realmente está pasando. Y lo que está pasando en realidad es que lo que anunció el profeta Joel hace muchos años atrás se está cumpliendo. Y dice así: sucederá que en los últimos días, dice Dios, versículo 17, derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y los sueños ancianos. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y ellos profetizarán. Lo que Pedro está diciendo es que aquello que se había escrito muchos años atrás, en ese día se estaba cumpliendo, porque estaba viviéndose el primer legado que Jesús había anunciado a sus discípulos, que era la venida, la visita del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahora, no era solamente una visita, sino era una estadía. Era una estadía. El Espíritu Santo ahora iba a habitar en ellos. Y yo lo he explicado anteriormente. ¿Qué pasa con una visita? Una visita llega a unas horas, ciertos días, algún corto periodo de tiempo, y después se va. Y el Espíritu Santo no está de visita. La promesa de Jesús es de que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros. Entonces yo me confundo a veces cuando dicen: es que queremos invitar al Espíritu Santo a que nos visite. Es que el Espíritu Santo no viene de visita. El Espíritu Santo no viene a visitarte. El Espíritu Santo viene a vivir en ti, viene a vivir en mí. Es que es el tiempo de la visitación. ¿Visitación de quién?
La visitación, entiéndelo, es algo temporal y lo que Jesús prometió es algo eterno. Por eso hay mucha confusión y por eso andamos siguiendo las señales, porque no hemos entendido que el Espíritu Santo no visita, el Espíritu Santo vive en ti. Esa es la verdad. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Hace muchos años se prometió que lo que Joel dijo, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, es ese día. Es ese día. ¿Y qué dice Pedro? ¿Sabes qué? Es el día en el cual, como escribió Joel, nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar. Nuestros jóvenes van a tener visiones y ¿sabes qué? Los ancianos van a tener sueños. Eso es lo que produce, lo que provoca el Espíritu Santo en una comunidad que busca vivir en el Espíritu Santo y no solamente una visita. Por eso cuando dicen una visita, yo no quiero una visita. Yo quiero que el Espíritu Santo habite en este lugar. Porque la visita en algún momento se va. La visita en algún momento se va. Y yo no quiero una visita. Yo quiero que el Espíritu Santo habite, more en este lugar. Habite, more en cada uno de los corazones que estamos aquí en esta mañana. ¿Para qué? Para que entonces sí empiece a haber empecemos a profetizar, empecemos a tener visiones, empecemos a tener sueños que nos lleven hacia un objetivo, que es que toda la gente se convierta a Cristo. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Por eso me impacta a mí la manera en que Pedro se levanta y les dice: cálmense, no están borrachos, están siendo embestidos por el poder del Espíritu Santo. Hace muchos años, muchos conocen al pastor Fernando Alfonso, que es el pastor de la iglesia El Pedregal. Él y yo casi llegamos al mismo tiempo a la congregación, unos meses antes, meses después. Creo que ellos llegaron primero que yo. Ellos llegaron porque se estaban separando, estaban pasando por un proceso de separación. Llegan a consejería, los atiende Lalo, Laura, empiezan a congregarse y un día cuenta el pastor que le llamó Alicia. Alicia vive ahí donde ellos viven por el Infonavit Hacienda. Les habló porque estaba con la esposa del pastor Fernando. En aquel entonces no era pastor, tenían problemas, se estaban separando. Pero dice que estaba asustada y le dice: es que lleva mucho rato en el piso tirado, llorando y hablando cosas que yo no entiendo. Llega esta mujer, le hablan al pastor y el pastor sale, llega a la casa, abre la puerta del cuarto, lo ve y las mujeres pensaban que estaba endemoniado el pobre pastor, ¿no? El pastor entra y dice: está siendo tomado por el Espíritu Santo. Cerró la puerta y se fue. De ese momento para acá, cuenta el mismo pastor Fernando, que su vida cambió. Tan así cambió que hoy en día es pastor. Están por suceder cosas que a lo mejor nunca habías experimentado, pero las cosas que van a suceder no van a ser temporales. Las cosas que van a suceder van a ser eternas, porque vienen a cambiar tu vida, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Ese es el primer legado que Jesús quiso dejar a sus discípulos: el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que transforme nuestras vidas y después transformar la vida de los demás. Entonces continúa diciendo el 19: van a hacer todo esto, lo van a hacer arriba en los cielos y debajo de la tierra, ¿verdad? Mostraré prodigios, sangre y fuego y nubes de humo. Todo esto va a suceder. Ahora, ¿quién es el que se levantó y dijo estas palabras? ¿Quién? Pedro. Pedro estaba en el paquete de ese día. Ahí estaba Pedro. Pedro acababa de pasar por un tiempo en el cual había negado, ¿verdad?, a Jesús 3 veces. Después Jesús lo busca, lo encuentra pescando nuevamente y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y ya hemos tenido esta plática también. Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Jesús le estaba hablando acerca de su llamado, no acerca de su ministerio. ¿Qué era su llamado?
seguir a Jesús. Pero fíjense, les voy a dejar de tarea que lean el libro de Hechos y lean específicamente lo que Pedro hizo. Después de esto viene una palabra donde Pedro habla y se convierte en 3,000. Luego después de esto viene otro mensaje donde Pedro habla y se convierte en 5,000. Luego de esto dice que la fama se estaba haciendo tan grande que Pedro iba pasando y las personas que sabían quién era Pedro sacaban a sus enfermos, sacaban a las personas con problemas, los ponían a la calle para que aunque sea la sombra de Pedro los sanara. Y yo digo, lo que Pedro habló en ese momento acerca de la profecía de Joel se estaba cumpliendo no solamente en ese día, sino en los días siguientes. Pedro no solamente tuvo una visita, sino realmente entendió que el poder del Espíritu Santo estaba en él y donde quiera que él fuera, el reino de Dios se estaba estableciendo. Y la gente lo veía y cambiaron su concepto y cambiaron el concepto de están borrachos acá al decir, este hombre tiene poder de Dios para sanar. El legado del Espíritu Santo no solamente te transforma a ti, sino que transforma a los que están a tu lado para que crean en Dios. El legado del Espíritu Santo no solamente te transforma a ti, sino cambia la manera de pensar de los que están a tu lado para que crean en Dios. Y yo sé que mucha gente nos conoce de hace años. Mucha gente nos conoce de hace años. Hace mucho tiempo llegó a la iglesia una muchacha que iba conmigo en la prepa. Y ella en cuanto me veía o yo la veía, nos íbamos a bailar. Ya como que nos conocíamos, ¿no? Llegaba el sonido en aquel entonces, el Okiroki, o ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Llegaba al parque, a la explanada del Cetis y decía, vamos a regalar boletos para el baile de la noche. El primero que salga a bailar, le damos sus boletos. Y boom, luego la muchacha y yo éramos los primeros en bailar. Y llegábamos al par y luego nomás nos veníamos a ver y boom, a bailar otra vez. Y yo cuando llegó esta muchacha a la iglesia dije, va a decir que si todavía sigo bailando la quebradita, ¿no? Porque yo sé que ella sabía lo que yo vivía en la prepa. Ella sabía lo que yo hacía cuando estaba en la prepa. Hay mucha gente que en algún momento me va a conocer y va a decir, pero que no eras tú el que le sacabas brillo al piso, ¿verdad? Me acababa las botas de tanto darle al día la vueltecita con los calabaceados, ¿no? Parecía reguilete. No me imaginan, qué bueno que no se imaginen porque se van a reír, pero yo me acuerdo que sí lo hacía. Pero cuando ella supo lo que yo vivía hoy, ella podía decir, sí, cierto, el Espíritu de Dios te cambió. El Espíritu de Dios te cambió. Y hoy en día cualquier persona, cualquier amigo que nos conocíamos hace tiempo dicen, es que sí has cambiado. Yo siempre fui el conductor designado porque no tomaba, siempre. Entonces no me ven tomar y dicen, pues nunca lo hacía. Pero en mi manera de hablar, en mi manera de conducir me dicen, sí cambiaste. Y es donde yo puedo testificar que el Espíritu Santo, el primer legado de Dios, de Jesús sobre mi vida, da testimonio de lo que hoy soy. Incluso del primer Pedro que llegó a la iglesia hace 24 años al Pedro que hoy está aquí, hay muchos cambios. Hay muchos cambios. Y aquí está Mimi, que me le tocó verme cuando recién llegué a la iglesia. Ya te eché de cabeza y ahí estabas, ¿verdad? ¿Alguien más estaba ahí en la iglesia cuando llegué? No, nomás Mimi, Melita. Melita me llamaba a la radio, ¿verdad? Melita me llamaba a la radio a que le pusiera canciones, coritos, cuando la radio era cristiana. Yo ahí trabajaba y ahí me convertí, ¿no? Ya luego llegó Ramón, llegó Dani con toda la familia. Allá están los papás de Ricardo Velarde, que también Ricardo ya estaba en aquel entonces. Estaba Yoxan, sí me acuerdo, Yoxan estaba adolescente, ¿verdad? Estaba Gloria, la mamá de Emiliano. Emiliano yo creo estaba, no, todavía no nacía Emiliano cuando llegué a la iglesia. ¿Cuántos años tienes, Emiliano? 17.
A los 7 años nació él, de que yo llegué a la iglesia. O sea, hay gente que puede decir mi transformación de antes al de hoy. Allá está Oli también, ¿verdad, Oli? Ella también llegó juntamente casi con nosotros. ¿Cuántos años tienes de cristiana, Oli? 20 años. A los 4 años de que yo llegué, ella llegó con sus hijos así chiquititos. Entonces yo puedo ver a ellos, puedo ver a Ramón, puedo ver a varios y puedo decir, sus vidas cambiaron. Sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué? Porque el primer legado de Jesús, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ha impactado a cada uno de nosotros, que podemos decir, ya no somos los mismos. Y yo sé que cada uno de ustedes tienen algo que contar, comercial. Algunos jueves de nuestros meses que estamos haciendo diferentes, va a haber oportunidad de testificar. El jueves antepasado tuvimos la oportunidad de escuchar 2 testimonios, porque dice la palabra que las cosas que el alto Dios hizo en mí es necesario que las publique. Entonces vamos a tener estas oportunidades para decir, yo era así, el Espíritu Santo me tocó, Jesús vino a mi corazón y ahora soy así. Porque ese es el poder del testimonio. Pablo te da Dios su testimonio. Muchos hombres que hacían lo malo y de ahora seguían a Jesús dieron su testimonio para que la gente se diera cuenta lo que es capaz de hacer ese poder. Para eso vino la visita del Espíritu Santo, el poder, del Espíritu Santo sobre ellos, porque no dice la visita, dice y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y los llenará de poder. Para eso vino, para que haya un poder de testificar. Y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, es para ser testigos, no para vivir creyendo que vamos a hacer señales y milagros todo el día. No, el primer propósito del poder del Espíritu Santo en tu vida es ser testigo. Lo demás viene después. Por eso hablamos de este primer legado. Vamos a ponernos de pie.